120 periódicos, que algunos existían desde hace más de 130 años, 120 años, 130 años, que habían soportado, por consiguiente, todas las crisis. Bien. Y evidentemente hoy, precisamente, los empresarios también se encuentran en una situación en la que, digamos, por una parte no están encontrando cuál es el modelo económico que funciona, porque el modelo económico de la prensa escrita tradicional ya no funciona. Muy pocos periódicos de papel pueden vivir únicamente del papel. Pero también la prensa digital, y en el libro hablo mucho de la prensa digital, de los nuevos modelos de la prensa digital, Huffington Post, etcétera, Politico.com, etcétera. De estos periódicos digitales, tampoco ninguno es rentable. Bueno, el único medianamente rentable fue el Huffington Post. Pero, como saben, tiene ahora un proceso con los blogueros, que como el Huffington fue vendido a AOL, y fue vendido por 535 millones de dólares, los blogueros que contribuían gratuitamente se han organizado para decir una parte de ese capital es para nosotros, porque hemos sido quienes hemos hecho el éxito del Huffington, evidentemente. Así que no sabemos, porque si pierde el proceso el Huffington, pues se demostrará que tampoco el Huffington era rentable, porque solo es rentable si no se paga las colaboraciones. Bien. Entonces, y así sucesivamente, digamos, en el libro abordo todos los temas, pero ahora me tengo que parar en este momento tan apasionante, porque si no, no conversamos con la sala. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio Ramonet, por este rato de información que nos has entregado gratuitamente. Y pasamos entonces a las preguntas gratuitas también. Y la idea es que recojamos un par de preguntas y después yo tengo una pregunta. Usted empezó hablando de las relaciones entre los americanos y los soviéticos, y los americanos se dedicaron al desarrollo del Internet. Y lo que he pensado, hoy me vino a la cabeza, ¿y por qué los rusos no se dedicaron al desarrollo del Internet? Otra preguntita, otra preguntita, la segunda. Sí, adelante. Estaba viendo si había alguien más que quería preguntar. Usted dijo de paso que el castellano solo tiene 45.000 vocablos. No sé, yo pensaba que siempre se habla de recortes, pero yo creo que tiene más, ¿no? El inglés tiene 90.000, solo es la mitad, me parece muy poco. Bueno, parece que no hay todavía más preguntas, sí. Tal vez puede desarrollar esto primero, porque no se van a entrecruzar las respuestas. Uno por uno, mejor. Bueno, perfecto. Tengo. Sí. Mire, no le puedo contestar, pero no sé por qué los rusos no desarrollaron Internet. Evidentemente, en mi opinión, fue un error, pero cometieron otros, ¿no? Yo creo que si hubiesen inventado, en fin, me parece el propio sistema, digamos, de control de la comunicación en la Unión Soviética no permitía tener probablemente la libertad de espíritu suficiente como para inventar algo como Internet. Es posible que ellos hubiesen inventado algo semejante al primer Internet, eso sí. Es decir, un sistema que permite... ¿El primer Internet para qué sirvió? Hemos visto que durante 30 años existió un Internet que no era el que usamos nosotros. ¿Para qué servía? Esencialmente para poner en comunicación a los científicos internacionales, que comunicaban entre ellos. Los físicos, los matemáticos suecos seguramente conversaban e intercambiaban académicamente, quiero decir, no políticamente, académicamente, intercambiaban información sobre las investigaciones que llevaban a cabo en el campo de la física o de la medicina o de la biología o de la astrofísica o con científicos españoles o científicos británicos, etcétera, a nivel internacional. Y yo pienso que los soviéticos debían tener algo semejante, pero no inventaron la web, ¿verdad? Pero evidentemente también era un sistema en el que la comunicación estaba muy controlada. Por lo siguiente,
digo, es complicado imaginar un sistema tan abierto de información, donde el control, no quiere decir que no tenga control Internet hoy, pero el control es mucho más sofisticado. Y sobre los vocablos, primero acepto, porque no tengo manera de no aceptarlo, que el inglés tiene 90.000 vocablos, pero desconfío de esa información. Hablabas que hoy en día los periodistas han perdido en realidad su papel, pero al mismo tiempo, ¿en cuánto influye la confianza que hay? Porque, como dices, hay una inmediatez, un bloguero se hace poco nomás que aquí se difundió en Suecia, supongo en Twitter, que Margaret Thatcher había muerto, y algunos periódicos así de rápido lo publicaron y tuvieron que retractarse después. Pero después de todo, hay una confianza en un periodista. Por ejemplo, un corresponsal de prensa siempre tiene un cierto, una autoridad que no tiene un bloguero de la misma manera. ¿Cómo ve el público esa? Se habla también de que gracias a Internet se ha democratizado la información. ¿No existe ese aspecto también sobre la participación de más gente en el tema? ¿Qué puede hacer el ciudadano ante esta situación? ¿Qué hace el ciudadano común? Entonces, dejamos que Ramón responda y yo le puedo más cosas. Sí, cuando digo que el periodista ha perdido el monopolio de la información, no quiere decir que no siga habiendo periodistas, solo que ahora están confundidos con los demás. Tampoco estoy diciendo que eso está bien. Estoy constatando un estado del panorama, ¿verdad? El paisaje es ese, en el que el periodista ahora está confundido, digamos, con los demás, y entonces el periodista debe demostrar que es indispensable para la sociedad, ¿entiendes? A él de demostrarlo. Porque si no lo demuestra, si no toma conciencia de que en este momento hay como, primero, una pérdida para él de este monopolio, que ahora ya está compartido con mucha gente, si no toma conciencia de ello, pues sencillamente la sociedad se pasará de ese tipo de... Pero si no hubiese periodismo, ¿sería una mejor sociedad? Yo no lo creo. Yo creo que vivimos en sociedades, he tratado de demostrarlo en la última parte de mi intervención, muy mal informadas. Yo creo que la característica de nuestra sociedad es que estamos mal informados o desinformados, ¿no? Estamos muy mal informados y por otra parte, evidentemente, a veces nos dicen sí, pero nunca ha habido tanta información. Yo mismo lo desarrollo en el libro, ¿verdad? De la cuestión de la sobreinformación. Pero la sobreinformación, que es un fenómeno característico de nuestro tiempo, la sobreinformación produce muchos fenómenos. Y en particular, el que yo he desarrollado, por tesis que son bien conocidas, la sobreinformación produce lo que yo llamo el fenómeno de censura democrática. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que la censura de la información es propio de los sistemas autoritarios. Y es verdad, en un sistema autoritario la información es esencialmente controlada por el poder. Y eso nos hace suponer que en una democracia no hay censura, ¿verdad? Pero yo digo, por ejemplo, la saturación de la información va a funcionar como censura. ¿De qué manera? Porque, si quieren, si toman ustedes este esquema, no tengo aquí una pizarra para hacerlo como en la universidad, pero si toman este esquema, si ponen ustedes, por ejemplo, en un sistema autoritario, entre el ciudadano y la verdad, digamos, la información, se erige el muro del poder, que le impide acceder a la verdad. ¿Ok? Estamos todos de acuerdo. En un sistema democrático, ¿qué es lo que se erige entre el ciudadano
y la verdad. Pues curiosamente y paradójicamente el muro de la información. Es porque estoy saturado de información sin ninguna importancia que no veo la información importante que o bien se ha disimulado en los millones de informaciones que recibo o bien sencillamente se ha ocultado. La prueba de lo que digo, vivimos en un mundo, si preguntamos a cualquier ciudadano medio, por ejemplo, ¿qué piensa el ciudadano medio? Dice nuestro amigo Pepe Viñoles. Si le preguntamos a un ciudadano medio si vive en una democracia, si vive en una digamos, sociedad informada, su respuesta espontánea será sí, porque todo el día está recibiendo información, ¿verdad? Pero, digamos, si nuestras sociedades están tan bien informadas, ¿cómo un fenómeno como Wikileaks ha sido posible? Porque si estuviésemos tan bien informados, pues Wikileaks no nos hubiese revelado nada. ¿Y qué ha hecho Wikileaks desde hace 3 años? Revelaciones gigantescas como montañas que ignorábamos completamente. O sea que en realidad, finalmente, la sobreinformación está funcionando, en realidad, como una información, como una censura. Antes la censura era por amputación, por supresión, ¿verdad? Ahora la censura es por asfixia, porque nos atraganta. Nos da un atragantón de información, entonces no puedo saber cuál es la buena. ¿Y eso es consciente, dices? O sea, que hay una saturación adrede o es... Pregúntaselo a Julian Assange y a las amigas suecas que participan en el asunto. Sí, Ignacio se refirió en esta magnífica exposición que nos obliga a buscar el libro como sea. Aunque ha tardado en llegar, buscaremos el libro como sea. Claro, por una parte hay como una generalización del modelo de la televisión, creo, donde el control, digamos, el contraste de la información siempre admite un poquito más de margen que la prensa escrita, aunque tú estás hablando de la prensa escrita. Y eso, sin ninguna duda, está sucediendo y cada vez más. Pero hay dos tipos de información, se pueden ver muchas, pero hay dos tipos de información. Una que tiene que ver, digamos, con el testigo presencial. Acontecimientos, el muerto en Trípoli era efectivamente el embajador norteamericano. En un primer momento no lo supimos. Las primeras fotos no identificaban bien el cadáver o el tipo que se estaba llevando al hospital, y luego ya supimos que efectivamente es así. Pero eso es muy televisivo, es muy de la visión, y ahí el bloguero puede dar. Pero hay otro tipo de acontecimiento que sí que exige más elaboración. Probablemente ahí intervenga ese exceso de información. Pero esa otra parcela, digamos, de la información, Convergencia y Unión opta claramente por el camino soberanista. Eso es una información, y es una información importante. Los mercados castigan la deuda española. Esas son cosas que están ahí. Claro, eso ciertamente no se puede manipular con tanta... Es decir, el testimonio, digamos, no contrastado es más difícil de aceptar. Aunque podemos tener un montón de informaciones. Tú que has dirigido Le Monde Diplomatique, gran, que antes no lo dije, pero dado por supuesto que lo sabía todo el mundo, gran referencia en la prensa, digamos, muy contrastada, marca esa experiencia. Lo que quiero decir es, ciertamente tenemos una sobreabundancia de información, estamos como ahogándonos, pero no se abre también un camino, sobre todo para la prensa que quiere influir en determinadas élites. Estamos hablando de la venta de públicos, pero luego hay también otros lectores y otros usos de la prensa que son importantes. ¿Eso también va a ser, digamos, arrumbado por esta ola, en tu opinión, o se pueden conservar algo así como una prensa de 2 velocidades, para entenderlo? No, en absoluto, te contesto ya. Una de las preguntas, digamos, matrices que plantea el libro es: ¿seguirá existiendo la prensa escrita? ¿Cómo seguirán existiendo los periodistas? Que tampoco es el tema que ha flotado aquí esta noche. La respuesta a las dos preguntas es sí, que no haya dudas. Evidentemente, pero si la pregunta es
¿seguirán existiendo tantos periódicos de prensa escrita como hay hoy? La respuesta es no. ¿Y seguirán existiendo tantos periodistas como hay hoy? La respuesta es no. Ahora, evidentemente, lo que tú planteas al final de tu reflexión es perfectamente justo. Es decir, vamos hacia una información que se va a distinguir cada vez más. Es decir, por ejemplo, en una capital va a ser inútil que existan varios periódicos generalistas. Es inútil. Habrá un periódico de gran exigencia, digamos, intelectual, con una información sofisticada, contrastada, documentada, etcétera, para la cual se necesita excelentes periodistas, ¿no? Efectivamente, pero inevitablemente será una prensa más cara, por consiguiente una prensa para un público más exigente y más pudiente, y por otra parte quedará un periódico de prensa generalizada. El problema no se plantea solo para la prensa escrita, como se puede deducir de lo que yo he dicho, ¿no? Se podría deducir. No. Por ejemplo, actualmente, es un dato estadístico conocido, actualmente todos los canales de información continua están en crisis, a empezar por la CNN. La CNN es un canal probablemente que va a desaparecer en los próximos meses o años. Por ejemplo, en España, uno de los primeros canales que ha desaparecido, y no es casualidad, sino que es sintomático del problema internacional, es la CNN Plus. ¿Por qué? Porque hoy día la televisión misma llega con retraso, yo no necesito la televisión para ver lo que veo, ¿no? Y no necesitamos televisión cuando podemos estar recibiendo por YouTube, si queremos, una serie de informaciones que nos llegan con sus imágenes, todo por Twitter. Entonces, todo el sistema se ve afectado, todo el sistema se ve afectado. Y ¿por qué? Como tú dices, el fenómeno se aplica más efectivamente al testimonio. Efectivamente se aplica al testimonio, ¿por qué? Porque es que el testimonio nos hace creer, por definición, que es verdad. Es decir, cuando el corresponsal, si quieren, se encuentra delante iba a decir el objetivo, pero es la palabra confunde, delante digamos, del tema de la noticia, pues entonces no hay duda de que estaba allí, ¿verdad? Bien, pero en general, aparte de mostrar el tema de la noticia, hay un fenómeno, si quieren, que es un fenómeno antropológico, que es que ante una imagen y un sonido, y más aún un comentario, la imagen silencia el comentario. Por ejemplo, si yo le pregunto a alguien, ¿usted recuerda la televisión cuando lo del 11 de septiembre? Todo el mundo recuerda, así lo pasa. Pero si usted dice, ¿recuerda usted el comentario? Nadie recuerda el comentario. Es decir, la imagen oblitera el sonido. La imagen oblitera el sonido. Y entonces, esto es muy importante, porque se establece esto que parece importante, que es importante, pero que parece establecer la verdad, en realidad es una confusión. ¿Por qué? Porque yo diría, por ejemplo, la lengua española, que no tiene 90.000 vocablos, tiene algunos proverbios que dicen lo siguiente, por ejemplo, el hábito no hace al monje. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ver no es comprender. ¿Entiendes? Se ve con los ojos, se entiende con el cerebro. Entonces, otro proverbio español dice, las apariencias engañan. Tú ves algo y crees que ves algo, pero quizá ese algo que estás viendo es el biombo que te oculta lo que tendrías que ver. Y la mejor manera, digo de otra manera lo que he dicho antes, la mejor manera de ocultar algo es enseñar algo, no esconder algo. Es el principio de la carta robada, ¿verdad? Es el principio de la carta robada. Es decir, si tú pones la carta que no quieres que encuentren en plena evidencia, nadie la va a encontrar, porque van a buscar en el fondo de los cajones, ¿verdad? Entonces, efectivamente,
esta imagen, que aparentemente es la verdad, a veces es la verdad.